¿Cuántas veces escuchamos que los estudiantes no comprenden lo que leen? En nuestro país, las diferentes evaluaciones han mostrado que el desempeño en comprensión lectora de muchos estudiantes está por debajo de la media y que los niños solo comprenden a nivel superficial los textos que leen. Por supuesto, esto también incide en el aprendizaje de otras áreas curriculares, ya que el contenido se presenta en gran parte a partir de textos. ¿Qué podemos hacer como docentes para revertir esta problemática? La respuesta en gran parte se encuentra en cambiar las estrategias de enseñanza, apoyándonos en propuestas que atiendan a cómo los niños aprenden a leer, cómo es el proceso cognitivo y qué factores inciden en la comprensión lectora. Desde el programa Queremos Aprender les proponemos un recorrido por los modelos cognitivos vigentes para entender la lectura, la evidencia empírica de las investigaciones sobre la enseñanza de la lectura y el desarrollo de la fluidez. En este curso abordaremos el concepto de lectura, los modelos que dan cuenta del proceso cognitivo que desarrollan los lectores. Además, explicaremos qué es la fluidez, cómo se desarrolla y qué estrategias se pueden aplicar en el aula. Al desarrollar los modelos de lectura, atenderemos especialmente a los textos expositivos y sus características, por el peso que tienen en la comprensión. Comencemos. Bienvenidos al módulo sobre lectura y fluidez. A lo largo de esta presentación abordaremos los modelos clásicos de la lectura. Desarrollaremos el modelo Drive, que toma como metáfora la tarea de manejar un automóvil para explicar la lectura. Profundizaremos en el concepto de fluidez lectora y su relevancia en el aprendizaje de la lectura. Y finalmente abordaremos algunas propuestas para la enseñanza en el aula. Los modelos de lectura proporcionan explicaciones teóricas sobre las variables o factores que inciden en la lectura y sus relaciones, es decir, explican cómo leemos. El verbo leer, como término del diccionario, se utiliza en diversos contextos. Leer un texto, leer la cara de alguien, leer un mapa, leer el futuro. Cuando hablamos de lectura desde el punto de vista cognitivo, el verbo leer se refiere a la percepción de signos lingüísticos, es decir, palabras, a través de la vista o el tacto en el caso de las personas con ceguera, para asociar la palabra con el concepto al que refiere, con su significado. Para leer necesitamos un cerebro que contenga circuitos neuronales especializados en esta tarea. En efecto, en los últimos años han ganado popularidad los estudios de las neurociencias que explican cómo procesa el cerebro la lectura. Entre ellos, los trabajos de Stanislas Dehaene, traducidos al español, son los que mayor nivel de divulgación han alcanzado. En sus libros Aprender a leer y El cerebro lector, el autor señala que la lectura es un proceso cognitivo que comienza cuando la retina percibe los fotones reflejados por la página escrita. Es por ello que leer una palabra no se parece a nombrar un objeto. Es necesario relacionar las marcas que están sobre el papel o pantalla con los sonidos específicos que ellas representan. Para poder descifrar las palabras escritas, nuestro cerebro debe especializarse en el tratamiento de los objetos visuales particulares que conforman las palabras escritas, es decir, las letras. Por ello, el aprendizaje de la lectura requiere práctica y no es equivalente a aprender a hablar. Entonces, ¿cómo leemos? Como ya señalamos, para leer es fundamental el sentido de la vista. Los lectores expertos, cuando posicionamos nuestros ojos sobre una página escrita, realizamos movimientos siguiendo la direccionalidad de las palabras en la hoja.
Nuestros ojos están en constante movimiento por las palabras de un texto y solo procesan las palabras en la parte central del campo visual, llamada fóvea. Los ojos no se mueven de manera continua, sino que lo hacen en pequeños saltos, llamados sacadas o movimientos sacádicos, y se fijan para procesar las letras de las palabras. Esas fijaciones dependen del número de letras de las palabras y no de la forma de las palabras. En cada fijación se identifican entre 10 y 12 letras, por lo que la velocidad de procesamiento de un buen lector puede alcanzar un ritmo de 400 a 500 palabras por minuto aproximadamente. Si bien al nacer el cerebro de un bebé está preparado para procesar el habla, no nacemos preparados para leer. Para poder identificar las letras con precisión y velocidad, el cerebro recicla un área visual donde se almacenan las representaciones de los grafemas, es decir, de las letras, y sus relaciones con los sonidos del habla, es decir, los fonemas. A esta zona se la conoce como la caja de las letras del cerebro. Aprender a leer consiste en desarrollar interconexiones eficientes entre las áreas visuales y las áreas del lenguaje. A medida que practicamos, la respuesta de esta región del cerebro se incrementa. Cuanto mejor leemos, más activa dicha región. Por ello, el desarrollo de la conciencia fonológica resulta clave en el aprendizaje de la lectura. Para profundizar sobre este concepto, se pueden revisar el módulo 2 sobre sistema de escritura. En el cerebro, todas las conexiones son bidireccionales. La caja de las letras permite la identificación rápida de la cadena de letras y su transmisión a las áreas que computan la pronunciación y el significado. Todo el conocimiento que adquirimos en la oralidad sobre los fonemas, es decir, los sonidos, el léxico y la gramática de la lengua que se habla en nuestro entorno, no es consciente, está implícito en nuestro cerebro y solo funciona para la comprensión y la producción en la lengua oral. Es por ello que aprender a leer requiere tomar conciencia de las estructuras de la lengua oral para relacionarla con el código visual, las letras. Cuando aprendemos a leer, las conexiones entre las letras y los sonidos aún no están consolidadas, por lo que requieren mucho esfuerzo cognitivo y los niños centran toda su atención en esta tarea. Con la práctica, sin embargo, los procesos se consolidan, se vuelven más rápidos y demandan menos recursos atencionales. Es por ello que los estudios sobre la lectura desarrollados desde la década del 70 en el marco de la psicolingüística y la psicología experimental, así como los nuevos aportes de las neurociencias, muestran la importancia de la automaticidad en la lectura de palabras. Al desarrollar automaticidad, al decodificar de manera más eficiente, se comienza a procesar en paralelo las palabras, es decir, al mismo tiempo todas las letras y no letra por letra, y la lectura comienza a adquirir fluidez. Es así como finalmente logramos decodificar y comprender un mensaje escrito. El procesamiento en paralelo permite que la lectura se desarrolle con precisión, sin errores y con la velocidad adecuada para poder comprender. Es por ello que decimos que leer es mucho más rápido que adivinar. Cuando leemos, la mirada se fija en el 80% de las palabras de contenido del texto, por lo que si el proceso de reconocimiento de palabra es lento y consume toda la capacidad de la memoria operativa, no es posible comprender. La lectura es un proceso interactivo,
pues al procesar las letras de una palabra se activan las representaciones fonológicas, es decir, la pronunciación. Se procesa el significado de las palabras y sus relaciones con las otras palabras del contexto para poder acceder al significado de lo que se lee. A su vez, la representación del significado del texto que se va construyendo a medida que se lee genera cierta activación sobre las nuevas unidades que se van procesando a medida que avanza la lectura. En la lectura entonces intervienen dos componentes centrales, la decodificación o reconocimiento de palabras y la comprensión. Como se desarrolló en el módulo 3, en el módulo anterior, la decodificación es un proceso de nivel inferior, ya que puede automatizarse, mientras que la comprensión es un proceso de nivel superior, que requiere atención, monitoreo y control. Un buen ejercicio para comprender a qué nos referimos con la automaticidad a nivel del reconocimiento de palabras es realizar una prueba basada en el efecto Stroop. Se trata de un fenómeno descrito por el científico Ridley Stroop en 1930. En el test original se presentaban palabras que refieren a nombres de colores, pero pintadas en otro color, y se pedía a los participantes que identificaran el color en el que estaba escrita cada palabra. Lo que se observó es un fenómeno de interferencia del significado de la palabra en la tarea de nombrar el color con el que se encuentra escrito. Para probar, les proponemos que se tomen un minuto e intenten nombrar en voz alta los objetos que se encuentran en esta pantalla, evitando leer las palabras escritas. ¿Qué sucedió? Seguramente notaron que debían centrar su atención en inhibir el procesamiento de las palabras escritas. Los tiempos se vuelven más lentos por la interferencia semántica producida como consecuencia de la automaticidad de la lectura de palabras. Para decirlo de manera sencilla, nos resulta tan fácil leer la palabra que no lo podemos evitar. Los invitamos a continuar con el desarrollo de esta clase en la parte 2, un modelo de lectura.